Cordial saludo para todos. Espero que la estén pasando muy bien. Eso les deseo. En este video traemos un tema trascendental, diría yo, y fundamental para nuestras vidas, ya que este tema nos afecta. El tema que traemos el día de hoy es un tema que nos afecta y afecta no solamente a la raza humana, también afecta a los animales, afecta a las plantas, afecta a los minerales, afecta inclusive al planeta y hoy en día afecta hasta, hasta el espacio, ¿sí? Porque el ser humano tiene como meta viajar al espacio, originar vida allá en la Luna o en Marte, que es lo más cercano al planeta Tierra. Les hablo de la política. Sí, la política está en todo, nos afecta en todo, hasta económicamente, financieramente. En todo está metida la política. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que le den un me gusta al video si te sientes satisfecho con la información aportada, así como también esperamos tus comentarios para sentir de este lado que estamos siendo escuchados e inclusive para poder retroalimentarnos. Entonces hemos dicho que la política nos afecta a todos, querramos o no querramos. Les traigo para compartir un concepto sobre política. Tengo que decir que no hay una definición unánime sobre lo que es política. Sin embargo, a través de la historia y a través de los hechos del mismo ser humano, se ha querido emitir un concepto sobre lo que es política, pero no hay un consenso unánime. Así que, así que esto es bueno que no haya un consenso porque esto nos está diciendo a que nosotros mismos tenemos que sacar o conceptualizar nuestra propia idea de política. Porque es que la política es práctica, la política se hace, se hace. La política, como veremos ahorita, está en permanente movimiento. La política no es estática. Entonces voy a leer la diapositiva y posteriormente estaremos desglosando este contenido, este concepto de política. Dice así la diapositiva: la política es una actividad humana que tiene como objetivo la organización y el gobierno de la sociedad. Muy bien, interesante, qué buen concepto, ¿verdad?, sobre política, pero recordemos que esto es apenas un concepto. Puede haber muchas, puede haber inclusive algunos conceptos que pueden contradecir esta. Esta puede variar. Esta definición de política puede modificarse. Entonces, es importante que todos le pongamos atención a la política porque querramos o no querramos, todos estamos inmiscuidos en ella y ella nos afecta, ¿sí?
Los políticos, a través de decretos, a través de ordenanzas, a través de normas, afectan nuestra vida, afectan nuestra vida. Entonces tenemos primero que decir referente a la política, es que tenemos que pensar principalmente en el ser humano. Aquí hemos compartido bastantes videos que hablan sobre la naturaleza del ser humano, la naturaleza dual. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es capaz de hacer lo bueno y es capaz de hacer lo malo. Este espacio que hemos emprendido, la meta que hemos emprendido aquí es precisamente tratar de que el hombre o el ser humano sea consciente de esta naturaleza dual y que se incline hacia el lado positivo, hacia el lado bueno, hacia el lado donde, donde quiere organizarse y quiere compartir ese lado bueno con el resto de las personas, con el resto de los seres humanos. Entonces, entonces la política nace como un medio de organización y un medio como de control hacia esas tendencias del ser humano, hacia hacia esa naturaleza dual. Si nosotros revisamos la historia, nos daremos cuenta de cómo grandes conquistadores eh, se iban hacia pueblos más pequeños y hacían guerras, atropellaban, mataban, asesinaban de la forma más cruel. Sabemos hoy en día, por medio de grupos terroristas, que el ser humano, lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de hacer el ser humano es capaz de hacer las barbaridades más horripilantes, más horripilantes. Entonces, entonces es importante que el ser humano sepa quién es. Es importante que el ser humano sepa qué hay dentro de sí, qué hay en su composición y descubra que hay dos caminos y se incline hacia el camino correcto, hacia el camino que nos lleva hacia la paz, hacia la armonía, hacia la comprensión. De esto se trata este espacio que estamos compartiendo con todos ustedes. Entonces, la política, podemos decir, ya centrándonos en la diapositiva, de que la política no es una cosa, la política no es un objeto, no es algo tangible. La política, eh, la política, a pesar de que no es tangible, que no es un objeto, que no es algo que podemos tocar, pero sí podemos ver su manifestación. Podemos ver su manifestación cuando una persona expone, expone una serie de propuestas que quiere emplear o practicar o poner en práctica con sus semejantes, que son los ciudadanos. La política la podemos manifestar con las diferentes profesiones que existen. La política este, la podemos ver manifestada en las escuelas, en las universidades. Cuando salimos a la calle, ahí está la política. Cuando pagamos el pasaje para el taxi, ahí está la política. Cuando caminamos por los andenes, ahí está la política. Entonces la política hace parte de nuestra vida y por eso es importante que nosotros la tengamos en cuenta. Hay personas honestas, de buen corazón, que no les gusta la política porque dice que la política es cochina, que en la política se traiciona, que en la política se muestra lo peor del ser humano. Y tiene razón, tiene mucha razón. Pero esto no quiere decir de que la política tenga que ser así.
la política en nuestras manos, debemos procurar conducirla hacia el lado bueno o hacia el lado malo. Depende de nosotros, de nuestra intención por la cual nos, nos incluimos en esa práctica que es la política. Entonces ya hemos dicho que la política es algo movible, ¿verdad? Por eso aquí se dice que la política es una actividad. La política está en permanente movimiento. Ahora, algo importante que es una actividad humana. Los animales están excluidos de esta actividad política. Los animales no saben qué es eso. Los animales se agrupan y si es caso el que es más fuerte, pues es el líder, es el que lo sigue. El ser humano no tiene por qué ser así. Aun cuando en muchas ocasiones a través de la historia muchos líderes poderosos empleaban esta forma de, digamos, no de hacer política, sino de querer surgir ante sus semejantes por la fuerza bruta, por la fuerza física. Hoy en día, a través de la política, no. Hoy en día, la política hace que a través de nuestro pensamiento, a través de nuestros proyectos de vida, podamos salir adelante. O sea, podamos ser unos líderes. Podemos ser bajitos, podemos ser altos, podemos ser feos, podemos ser bonitos, pero, pero en la política tus ideas y sobre todo tu comportamiento y, y más que eso, tu forma de practicar la política es lo que, es lo que te hace diferente, es lo que te hace que, que la gente te siga, que la gente sea movida hacia ti. Entonces, la política es una actividad humana y la política tiene un objetivo. Tiene varios objetivos, pero aquí el primer objetivo es la organización. El ser humano como un ser pensante, como un ser que razona, el ser humano se ha puesto la meta de poder comprenderse con otro ser humano para, para encontrar la paz. Sin duda, la paz y la felicidad es la meta del ser humano. La política puede ser un instrumento para este objetivo, pero si vemos el mundo, vemos que la política a través del lado negativo del ser humano, vemos cómo está, vemos cómo el planeta está prácticamente en su lado negativo. Pero esto lo podemos cambiar porque tenemos el poder del mal, pero también al frente está también el poder del bien. Y esto es lo que tenemos que procurar hacer. Entonces, la política, su objetivo es la organización. Por supuesto, el ser humano no es un ser individual. El ser humano es un ser que necesita de otro ser humano. Y esto lleva a que el ser humano se organice, que el ser humano eh, se propongan metas, se propongan situaciones para salir adelante. Entonces, esto requiere de una organización y la política es muy importante para esto, ¿verdad? Como dije ahorita, la política hace que existan diferentes profesiones, hace que existan diferentes instituciones, hace que exista un gobierno, hace que exista un líder, hace que existan partidos políticos, hace que existan movimientos políticos, hace que cada agremiación en los diferentes sectores económicos se unan y si están siendo atropellados, exijan sus derechos. Entonces, para esto requiere la organización. Y la política también surge, digamos, como para
para que haya un diálogo, para que haya una comprensión, para que haya un entendimiento entre el mismo ser humano. Y en vez de tomar las armas, en vez de irse contra el otro porque siente que sus derechos son atropellados, puede existir una mesa de diálogo y allí, a través de un razonamiento lógico, se pueda, se puede exigir, se puede hablar sobre la problemática, ahondar sobre la problemática y emitir una solución. Entonces, entonces esto es muy importante sobre la política, la organización. Y entonces tenemos que la política también, su objetivo es el gobierno de la sociedad. Una sociedad está compuesta por innumerables seres humanos que, como hemos dicho y repetido, tendrán su profesión. Hay lo que en las empresas, jefes y hay empleados. Entonces, eh, se necesita que el jefe no menoscabe o no eh, pase por los derechos de sus empleados, así como los empleados no deben pasar sobre los derechos de sus jefes, de sus jefes. Y entonces, entre los dos tiene que haber una regla de juego. Esa regla de juego las da el gobierno, las impone el gobierno a través de leyes, a través de normas, a través de, de los códigos. Y ambos tienen que respetar esas normas porque fue impuesta por el gobierno para el bien de la sociedad, para el bien de esos grupos de jefes y trabajadores y pueda haber una comprensión. Entonces, la política, yo pienso que la política debería de estar, de estar insertada en los planes educativos de primaria y bachillerato, porque el ser humano necesita desde temprano saber su ubicación, saber dónde está en el mundo, en la sociedad y de qué manera ya ir planificando hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere ir. Por eso es muy importante la política. Creo que vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero que haya sido fructífera este comentario sobre que hemos hecho sobre la política y espero animarlos a explorar ese lado humano, ese lado del bien y no el lado de piedra, que es el lado negativo de esa dualidad que es o que tiene el ser humano. Muchas gracias. Les deseo ricas bendiciones.